¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida que comparto todos los días contigo. Y el día de hoy hablando de una noticia que, pues al divulgarse en los distintos medios informativos, pues muchos pensamos que se trataba de una broma. Y no es para menos. Me refiero a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco. Ya sabemos todos que ahí solicitaba una disculpa, un perdón a los pueblos originarios de México por la violación a los derechos humanos durante la conquista. Según Andrés Manuel López Obrador, el relato de agravios y la disculpa son muy necesarios porque hubo matanzas e imposiciones en la conquista que se realizó con la espada y la cruz, en la que se edificaron iglesias sobre los templos indígenas y también se excomulgó a héroes patrios durante el movimiento de independencia. Esta solicitud se hizo a través de un video que se coló en redes sociales desde las ruinas de Comacalco en Tabasco, en donde el presidente dijo que ya es tiempo de recibir ese perdón y adelantó que el año 2021 va a ser llamado el año de la reconciliación. Ahora, los pocos saben, de manera más sencilla, pocos saben, incluso parece que, no estoy muy segura que el presidente lo sepa, es que esta petición al rey Felipe VI, por lo ocurrido en la conquista, hace más de 500 años, transgrede un tratado bilateral vigente firmado por representantes de México y España en Madrid en el año 1836. Les platico para enterarnos. Se trata de un documento llamado Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y Su Majestad Cristianísima, la Reina Gobernadora de España. Ahora, ¿qué dice este tratado? Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos o que por acaso estuviesen presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos. Igualmente, se puntualiza que cualquier diferencia entre México y España durante la Guerra de Independencia queda, y esto está escrito, queda felizmente terminada con este tratado, pues además la amnistía está basada en los principios de justicia, beneficencia, paz y unión. Con este documento, México en su momento, 1836, se comprometió a no realizar ningún tipo de reclamo a España. Incluso, el mismo tratado establece que la República Mexicana reconoce voluntaria y espontáneamente como propia y nacional toda deuda contrariada sobre su erario por el gobierno español. Para quienes deseen consultar este tratado, vale mucho la pena. Pueden hacerlo en la página de internet de la Cancillería Mexicana, en donde ahí se puede leer cuándo entró en vigor, que fue un 28 de febrero del año 1838, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, fue hasta el miércoles 7 de marzo que se publicó en la edición número 1042 del Diario del Gobierno de la República Mexicana, que entonces fungía como el actual diario oficial de la Federación. La versión original de esta publicación se encuentra digitalizada. De hecho, está en mis redes, está en @QTF. Yo mandé una copia de esa hoja específicamente a través de @QTF y en Facebook Fernanda Familiar. Esta se encuentra digitalizada en la Hemeroteca Nacional de la UNAM. Y en ella se puede apreciar que el tratado está firmado por el entonces presidente Anastasio Bustamante,
que contó además con el refrendo del abogado y diplomático Luis Gonzaga Cuevas, que en ese momento era titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como este tratado no ha sido abrogado por el Congreso mexicano, o abolido, pues, la vigencia de su contenido no puede ser cuestionada. Así que la disculpa que se solicita por parte del presidente de México al rey Felipe VI, pues no debe de ser por este tratado. Y podría alterar la relación diplomática tan buena que mantenemos con España. Curiosamente, el concepto de un agravio hacia los mexicanos por la conquista y la colonia española es un argumento, esto es bien interesante, no sé si ustedes lo saben, no es la primera vez que pasa, pero esto es un argumento que utilizó el gobierno de México, el Estado mexicano, fruto de la revolución, para sembrar nacionalismo en el pueblo. Como prueba, pues están los murales de Palacio Nacional y otros edificios históricos, sedes de los poderes políticos, en donde los conquistadores españoles, digamos, son como los grandes monstruos que atropellan y pisotean a los indígenas. Ese es el tema el día de hoy. Cómo en una época donde estaban los muralistas en todo apogeo, Siqueiros, Rivera, etcétera, cómo ellos se dedican, a través de los murales, a contar la historia de México desde esta perspectiva. Claro. Desde los españoles que aplastan a los inocentes indígenas, como si estos indígenas no fueran a la vez guerreros y de los buenos. Y entonces todo esto se marca como la historia de México en los murales de nuestro país. Históricamente, ninguna colonización en el mundo se ha realizado sin violencia. También recordemos que los pueblos mesoamericanos eran gobernados por regímenes autoritarios, elitistas, evidentemente nada democráticos. Con esto quiere decir que si usamos parámetros actuales para medir la justicia o la injusticia, los conquistadores españoles sí violaron los derechos humanos. Pero también lo hicieron los pueblos indígenas con sus propios hermanos de raza y con los vecinos más cercanos. Así son las conquistas. México es un mosaico de muchos Méxicos. No podemos patear esa parte de la historia. Así es, así fue. Así que frente a estos antecedentes históricos, tendríamos que plantearnos si la petición de merecemos esa disculpa, y sobre todo al Papa Francisco, que el Papa Francisco, muy importantemente, y también lo subí a mis redes, en Bolivia, en un evento que tiene con 40 países que representan a todas las comunidades indígenas del mundo, fueron 40 países, él ofrece ahí una disculpa. ¿Vieron ese video? Sí. Él dice, a nombre de la iglesia que fue una inquisidora que mató la sangre en la historia, ofrezco una disculpa frente a todas estas comunidades de toda América Latina, porque sufrieron en manos de el tema de la religión, el famoso sincretismo que no era, ¿no? Al cabo era imponer una religión que era la católica. Entonces, aquí el tema, valdría la pena es ver quién decidió contar la historia de cómo íbamos a ver a los indígenas mexicanos de todo este territorio frente a los españoles. Si bien siendo una indígena, tú ves a un güero barbado, ojo azul, arriba de un caballo, no, pues evidentemente vas a pensar que esto es un dios. Sí, Quetzalcóatl. Evidentemente.
Nosotros hoy no lo podemos comprender porque tenemos otros niveles de información, tenemos otro desarrollo, otros momentos en la historia de este país, pero en aquellos, pues así era. Como los españoles tampoco podían entender que nosotros sacrificáramos seres humanos. Y para nuestra raza, pues era lo más normal, era entregarle a la divinidad, a nuestros dioses, una ofrenda, un regalo. Y era un honor que te sacaran el corazón. Pues ¿cómo vamos a entender eso en el año 2018? Es como el contraste de Jesús a Rodríguez, ¿no? Cuando dice lo de la dieta violenta, que es una afrenta a comer tacos de carnitas, pero pues el pozole era carne humana, ¿no? Entonces, ¿eso además, no es violento? Sí, claro. Somos los tacos de carnitas, somos los mexicanos a caballo. Nos dieron la vid, nos dieron muchas cosas los españoles, como nosotros también a otras culturas dentro de nuestro territorio nacional, también los matamos. Y también esa es parte de la historia. Si hay un tratado que sigue vigente, que no ha sido derogado, valdría la pena ver qué significa esto de pedir una disculpa. Yo ayer vi, y miren, los catalanes tienen un sentido del humor diferente. Ayer vi es un programa cómico catalán donde se entiende que se están burlando de México. Y no. Sale un mariachi cantando la de El Rey, si no me equivoco. No, o Cielito Lindo, una de estas dos. Y le cambian la letra. Y dicen, no te vamos a dar las disculpas, no tenemos por qué. Es una forma de ellos, sí, de manifestar el que, pues es el tema del momento, pues es el tema que hay que tratar y hay que parodiarlo, punto. Yo no creo que tengamos que desgarrarnos tanto las vestiduras. México es un país que también se ha logrado gracias a la comunidad española. La comunidad española en México es muy importante. Cómo fueron acogidos en este país, cómo son queridos, todo lo que le han dado a México. Así como nosotros allá en España. También hay un mundo de mexicanos que han sido bien acogidos, bien recibidos en España. Me parece que juzgar 500 años de historia, 500 años después, pues juzga el sexenio pasado, ¿no? Como que antes de irte con Hernán Cortés, ¿por qué no te vas con Enrique Peña Nieto? Básicamente. Lo que quiero que podamos el día de hoy es reflexionar sobre, bajo este fundamento, ¿la disculpa vale la pena? ¿No vale la pena? Que pensemos, no nada más nos vayamos con la información, que veamos, por ejemplo, quién construyó esa historia de los murales. ¿Fue pedido por el gobierno? O sea, el gobierno en su momento le dijo a este santo señor pintor, ya parezco Cristian Castro, ¿no? Con lo de la señorita, pero a Diego Rivera, tú vas a pintar así y los vas a representar así, o ¿cómo estuvo el tema? ¿Por qué en esos murales el indígena siempre está hincado frente al español? ¿Por qué? La Malinche. Circula un video también parodia, hoy en día, que sí te matas de risa, de cómo llegan los españoles. Es algo de broma, no sé quién lo hizo, pero traducen a la Malinche con el conquistador, es que sí lloras. ¿De la risa? De la risa. Lo va a ver. Muy bueno. Entonces, bueno, aquí cabe la pregunta. Si el señor presidente está solicitando eso, ¿debe de, no debe de? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué viene esto? ¿A crédito de qué? Sobre todo si hay un tratado que evidentemente el representante de Relaciones Exteriores debe de saber que existe ese tratado. Punto. Claro. La Cancillería tendría que saber. Entonces, en lugar de contemplar lo que actualmente está sucediendo en ese sentido, en esta exigencia de un gobierno a otro, más allá de eso, a mí me gusta mucho poder conciliar las cosas, conciliar entre unos y otros. La polarización no nos está ayudando en nada.
Tenemos que sentarnos a dialogar, ponernos de acuerdo, pero también tenemos que conocer nuestra historia. Porque pues si parte de la disculpa hoy tiene que ver por la representación de los murales, híjole, pues aguas, porque van a oír la historia de los murales y no les va a gustar nada. Sí, pero además, digo, nadie puede negar que fue una cuestión bárbara la que se presentó, un barbarismo lo que presentó, pero al final de cuentas eran conquistadores y al final de cuentas, sí. O sí era pero eran conquistadores. Sí, pero... No hay conquista sin violencia, pues. Pero entonces... digo, parte también de la historia de la que te estás refiriendo y que nos debemos referir es, por ejemplo, la traición de los tlaxcaltecas hacia los mexicas, ¿no? Bueno, ¿por qué no le ofrecemos a los chinos una disculpa por la matanza de los 300 chinos en Torreón? Exacto. Pues, sería como eso. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ofrece al gobierno chino una disculpa porque los mexicanos, de manera muy violentamente, mataron a 300 chinos al unísono? Así es. En una calle de Torreón, dejando los cuerpos tirados. ¿De qué me hablan? O a ver si Austria no nos pide que también pidamos perdón por Maximiliano. No, yo creo que mejor pedimos el penacho de regreso. Vivo Eso se lo sí, llevaron, sí vivo más... lo queremos, van a decir Austria. No, imagínate, no, yo creo que... En fin, todo en su justa dimensión, pero partamos también de la base de quién fue el encargado de representar la historia de México gráficamente para entenderlo como sometidos. Sí, pero no éramos nada tontos tampoco. Hay algo que no, que a mí, por ejemplo, en la persona no me queda claro. Se está pidiendo por parte del gobierno mexicano una disculpa a España por lo que sucedió hace 500 años en donde se violentaron estos derechos de las personas, en este caso de los indígenas, de la forma en cómo lo que está. Y entonces el gobierno federal se preocupa por esos derechos humanos, se preocupa por esa violencia. Y cuando tiene la oportunidad del gobierno mexicano de voltear a ver lo que está sucediendo en otros países como Venezuela actualmente, ahí es cuando dice, no, espérame, yo ahí sí no me meto, yo respeto. A esa parte ya no lo entiendo. No, pues no. Vamos a hablar de la historia. A mí me parece importante que tengamos estos datos hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y con José Luis Trueba, que es un agasajo. @TruebaLara, para que lo sigan. ¿Y qué más? Y tenemos a nuestra mexicana rifada, Rafael Polán, también acompañándonos el día de hoy. Viene Rumba Flamenca, Gypsy King, a estar con nosotros. Y mucho más que compartir. Vamos a una pausa, pero por supuesto arrancamos tú y yo juntos el programa ¿Qué tal, Fernanda? Pie derecho. Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas. ¿Qué les parecería un viajecito a Cuba? Viñales Tours, operadora mayorista número 1 de Cuba en México, con 39 años de experiencia, me envía esta información. Fernanda, ofrece una gran variedad de paquetes, todo incluido, increíbles precios a La Habana, Varadero y Los Cayos. No, Varadero es un sueño. Bueno. Y La Habana, bueno. A partir del 13 de abril va a haber vuelos charters desde la Ciudad de México directo a Varadero y a La Habana. No pagan, el equipaje no se preocupen, pueden llevar una maleta hasta de 25 kilogramos, más de 10 kilogramos equipaje en mano. A partir del 1 de junio, vuelos directos de Monterrey y Guadalajara a La Habana. Así es que radio escuchas de ¿Qué tal, Fernanda? Marquen en este momento al 52 42 4200 y las primeras 15 personas que digan que me escucharon, que los invité y que compren su paquete van a tener un 10% de descuento adicional. Cuba es para todos, 52 42 4200 o www.vinales, porque la ñ pues no, nomás no, vinalestours.com.mx. Pues vámonos a Cuba. ¡Vámonos!
Vámonos. ya, ahorita. Tú y yo siempre estamos empacados. Sí, no. A la menor provocación organizamos lo que sea. Sí, no. Ya, Mi querido José Luis Trueba, es viernes contigo. viernes. Qué gusto verte y saludarte. Iguanas ranas, tú. A ver, Iguana Ran, muchas gracias, José Luis. José Luis Trueba Lara. La leyenda negra de la conquista española. Porque mira, que si ofrece la disculpa, que si no, que si los catalanes ya nos hicieron la canción. Total, que se armó un desbarajuste espantoso. Claro. Pero, ¿De verdad? ¿de verdad está sustentado ese desbarajuste? ¿O quién nos contó la historia de haber sido sometidos de una manera tan, en fin, Tan brutal. tan brutal? Es que, mira, habría que ver esto como de dos lados. Un lado de creación de la historia oficial y, por otro lado, un asunto de arrebatar discursos. ¿Verdad? Ese es. Me acabo de inventar el concepto, arrebatar discursos. No vais a preguntar qué quiere decir. Pero es que te clavas lo que no es tuyo. En historia, siempre que hay alguien poderoso, hay alguien que lo quiere chantajear, hay alguien que le quiere birlar el mandado y hay alguien de pilón con el que está peleado. Te pongo un ejemplo. Venustiano Carranza sale corriendo de la Ciudad de México porque ahí vienen los villistas y los zapatistas y se va a refugiar a Veracruz. ¿Y qué hace en Veracruz Venustiano Carranza? Publica una ley, la del 6 de enero, donde él se vuelve más agrarista que Emiliano Zapata. Claro, entonces tú le robas la bandera Al otro. a tu enemigo porque tú eres más chicho que él. Y entonces ya tienes todo para derrotarlo. Yo tengo la impresión que la disculpa, más allá de la chunga, que se merece bastante y sobrada, digo, eso es un hecho, tiene esta virtud. Es la gran movida de Andrés Manuel para enfrentar a los grupos radicales que lo están criticando. Piénsalo. ¿Para decirles no te metas con mi cucú? No. ¿Cómo? Para decir, yo voy más lejos que tú y no te queda más que subordinarte. Yo no solo te voy a reivindicar hoy, no solo te voy a salvar hoy, sino te salvo, pues como remiso, pues, o sea, no sé cómo se diga, te salvo en el pasado. Yo soy más radical que cualquier discurso indigenista en contra mía. Y entonces, si él es más radical, si yo soy más radical... Esto históricamente ha sucedido. Ha sucedido, no es una novedad. Digamos que a Andrés Manuel en esto no se le ocurrió ninguna novedad. Es un hecho que se ha hecho muchas veces. Entonces, Andrés Manuel les quita las banderas del indigenismo a los grupos. Que Platón y que Aristóteles y que todo el mundo, y va a ser más radical que cualquier sindicalista y desarmas a la gente. Qué estrategia, ¿eh? Es muy Esto es políticamente... común. Me recuerdas un libro que se llama Elogio a la traición. No, Es buenísimo. pero yo estoy de acuerdo. Eso es la que, traición claro, absoluta. Es traición absoluta a todos esos grupos Que te traicionaron. que te traicionaron curiosamente. también. También es Elogio a la traición, pagarles con la misma moneda. moneda. Y con la moneda verdaderamente dura. Porque entonces ya quedan fuera. Ve lo que ha hecho, por ejemplo, con el caso de los profes. Se dio. Llega el momento en que los profes de la CENTE ya están desarmados. Ya lo que están diciendo suena muy loco. Eso sí lo manejó verdaderamente impecable. Ahí hay que reconocerlo. Sí, que hay sí, cosas sí, que le queda salen claro, hay requete cosas que le bien. salen muy bien. Y esto le está saliendo bien. Claro, en realidad ya lo ves con la cabeza fría. Y dices, No, válgame. está chiflado, ¿no? Pero la idea está muy chiflada de pedir perdón. Pero es arrebatar discursos. Lo que resulta peligroso de arrebatar discursos es que la sociedad se va quedando muda. Si yo te robo... O sea, ahorita tus todavía estamos bien giritos. Exacto. Y él se queda con un cachito de este discurso, se queda con otro cachito y yo me voy quedando. Y al final nos quedamos mudos. Bueno, yo espero no quedarme mudo, pues, pero la sociedad empieza a perder voces.
Y la voz de hasta arriba, la voz del mero mero, Suena más fuerte. suena más fuerte y es más radical que los radicales, es más moderada que los moderados, es más conservadora que los conservadores. Es una suerte de discurso absoluto que ya no admite ninguna crítica porque él es más que todos. ¿Quién ha sido así en la historia? Aquí en ¿Echeverría? México, no, Echeverría era un hombre Peccata minuta. que era peccata minuta. Y él tenía una fortuna, como siempre salía con discursos absolutamente fuera de lugar. Tenía una crítica bruta. López Portillo lo logra en sus primeros años, eso se nos olvida. López Portillo fue un presidente queridísimo, por lo menos sus primeros 4 años, y era un orador sensacional. Digo, de verdad era un gran orador López Portillo, y él logró crear un discurso que renegaba del pasado, inventaba futuros, establecía relaciones con España, se podía vestir de churumbel de España y nadie decía nada. No sé si me explico. El tipo era un gran creador de narrativas históricas, López Portillo. Miguel de la Madrid fue opaco. Ese, digamos, no era un fuerte de Miguel. Y de en la Madrid. historia más para atrás, no sé, por ejemplo, en la colonia, o sea, ¿cómo se construye esa historia? Esa ¿Qué otros historia. personajes lo han ¿Quiénes construido? las van a construir? Ahora, la otra parte... Benito Juárez, a lo mejor, que es gran inspiración hoy en día hoy en del día, presidente pero él era un tipo también López casi Obrador. mudo. Fíjate que... ¿Cómo? Sí, Juárez no era un gran orador, ¿eh? Ni era un orador bastante mediocre. Todo el mundo piensa que era así de... No, junto a los que traía a su lado, pues él no brillaba, Juárez. Imagínate tú tener a tu lado a Ignacio Ramírez, a Prieto, a todos estos que sí eran... No, pues nomás con No, don Guillermo. no, Con digo, esa ya la destacar hice. en eso, no es que Juárez fuera menso, pero es que la vara estaba re alta. Quienes van a crear el mito de la conquista es en la Revolución. Nuestro nuevo antigachupinismo es de la Revolución. Díaz se reconcilia con ellos también, y se reconcilia tanto con los españoles que cuando llega el centenario viene a México como enviado el marqués de Polavieja y trae a su hija, que según cuentan se caía de buena. Bueno, no, de veras, se caía de buena. Todo el mundo le escribía unas cartas en el periódico, pero buenísimas. Yo la verdad es que veo las fotos y pues, a lo mejor no es mi tipo, pero bueno, pero se caía de buena. Y el marqués de Polavieja lo que le devuelve a México el centenario es el uniforme de Morelos. Ándale. Es decir, ahí muere. Ándale. Es decir, es un acto muy simbólico el marqués de Polavieja, que es enviado de la realeza. Pero cuando estalla la revolución, hay que inventar... O sea, lo bueno de la hija fue nomás chisme. No, eso es puro chisme. O sea, lo importante era el devolverle lo de Morelos. ¿Te acordaste de ella, pues? Sí, me acuerdo, es que sí, era inolvidable lo que le escribían. Pero lo relevante es que viene a devolver el uniforme de Morelos y algunas condecoraciones. No me vayas a preguntar cuántas porque no me acuerdo. Pero de la hija sí. Entonces, cuando viene la revolución, hay que crear un nuevo discurso. Y entonces yo tengo que inventar un grupo indígena que no existe. Tengo que inventar una conquista que no existe. Trueba, te van a linchar. No, yo no fui, fueron ellos. Es Yo que qué fíjense, culpa esta tengo. parte, Yo no sé si ya había ustedes se la pasado. saben. A mí yo Exacto. ni disculpas voy a pedir, yo ni había nacido, pues. O sea, Ni las ofrezco tampoco, pues, oye. No, ni proyecto erótico era, nada. O sea, cuando estos andaban locos. Imagínate esto. Entonces, crean una conquista que no que existió. es. Unos indígenas que no es. El primero que se da cuenta de esto es el más heterodoxo de todos los muralistas. Así que, Orozco. Orozco escribe una cosa maravillosa. Dice, Diego y sus secuaces, bueno, y sus seguidores, sus matacuaces, son unos idiotas. Y son unos idiotas porque no entienden nada. Ellos dicen que la historia, la conquista, no la debieron de haber llevado a cabo los españoles armados, sino antropólogos dispuestos a levantar historias orales. No debieron de haber venido
Tampoco en barcos, sin haber olvidado médicos, lingüistas, sociólogos, 2 o 3 expertos en reforma agraria. Eso es lo que ellos creen que pasó. Y eso no pasó. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo que pasó, porque ese es el tema. Si entendemos lo que pasó, entendemos lo que nos han vendido en la historia. Claro. Y entendemos por qué no cabe. Pausa. Pausa. José Luis Trueba Lara, @Trueba Lara. Exacto. Entonces, ¿qué historia nos contaron de la conquista? ¿Cuál fue la verdadera historia y cuál nos contaron? Claro, empiezo con la que nos contaron. Es re fácil. Había una vez un ser humano que parecía rata y tenía sífilis. Ese es Cortés. Si tú me dices, no te creo que parecía rata y tenía sífilis, vean los murales. Ah, Siempre lo pintan como a rata, pues tipo rata, y con unas bubas ahí medio sifilíticas. ¿y Horrible. habrá sido así Hernán Cortés? No, hombre, era un tipazo, borracho, parrandero y jugador, bueno para los dados y la baraja. Era un hombre muy brillante. O sea, no era un sifilítico horroroso. Entonces había una vez una rata. Una rata sifilítica. sifilítica, que viene acompañada de una serie de curas horrendos, que solo vienen a matar indios, y a torturarlos y a robarles su religión. Y llegan estos y hacen una matanza, y de pilón traen la sífilis y traen la viruela. Resultado final, se mueren 1 millones de indígenas, la crisis demográfica del 16, ganan, y este país cae en la desgracia, porque perdió sus raíces. Eso es más o menos la historia Sí, porque oficial. ahora la élite criolla es la que salió avante, ¿no? Exacto. Con todo Sí. o sea, toda esta élite criolla que dices pero Claro. ¿sabrán sus raíces tú? No, ahora, esta historia, donde pasan estos personajes, tiene algunos problemitas un poco raros. El primer problema un poco raro es, oye, ¿y si todos los curas eran tan malos? ¿Qué hacemos en el país sin Fray Bernardino de Sahagún, que recupera todo el pasado indígena? ¿Qué hacemos con el país sin don Vasco de Quiroga? Ni guitarras en Paracho había, y no estoy echando relajo, es en serio, ni a guitarras en Paracho llegaban. ¿Qué hacemos sin Zumárraga? Se nos olvida la imprenta, que está ahí al ladito de donde estaba la cantina del nivel. Sí, Lugar heroico de la fíjate. ciudad, a Ahí. media cuadrita estaba la La primera imprenta. imprenta. O sea, ¿qué hacemos sin estos sacerdotes que se la rifaron? Y se la rifaron defendiendo a los indígenas a capa y espada. ¿Que hubo algunos que eran perrísimos? Hombre, por supuesto que sí. Si es conquista, no es Pues sobada. no. Y son humanos, perdón que notifique algo muy feo. Son seres humanos, es decir, vienen de todos colores y sabores. Algunos sacerdotes hicieron maravillas, otros son cosas horribles. Vamos, tú revisas, por ejemplo, las crónicas de la conquista más tardía, que esa nadie se acuerda, la conquista del norte. Ah. Sí, porque para es solo esta la de historia acá. oficial Fíjate es la de nomás, acá. Es la de acá. Pero allá O sea, había más amigos de gente. Chihuahua y de por allá, De Sonora, no, ustedes no. tienen otra historia. Ese es otro país, no es México. Y la conquista del norte, los misioneros del norte, una buena parte no son españoles. El padre Fefercorn, el padre Og, el padre Quino, aunque tenga nombre de vino, que es No, buenísimo queda claro, para pues, destapar Magdalena caños, de Quino. Esos no son eran españoles. eran alemanes, y viene una camada de ilustrados al norte. Es decir, es un mundo rarísimo. Y se nos olvida algo más, que si alguien inventa México, son esos sacerdotes. Fíjate nada más. Es decir, la primera vez que se escribe de México pensando que el México antiguo es una civilización equiparable a Grecia o a Roma, lo hace un sacerdote jesuita, criollo, Francisco Javier Clavijero, en el siglo XVIII. Un cuate que va a ser perseguido por la propia iglesia, no por lo que dijo de México, sino por jesuita. Es decir, los jesuitas son parte de los creadores de la nacionalidad. Son los impulsores del culto guadalupano, son los que dan por primera vez a un país el orgullo criollo.
Es decir, Crean el México crean el que hoy... México, las basecitas Las bases. de donde estamos parados son fundamentalmente jesuíticas. Entonces si alguien dice, es que los curas nos hicieron horrores, pues depende de qué cura. No sé de qué cura estén hablando ellos. Porque si a mí me dices, estamos hablando de Javier Clavijero, le dices, mijito, te hiciste fuera de la nica. Si me dices, estamos hablando del padre de Bartolomé de las Casas, perdón, estás mal. Él es el gran salvador de los indígenas. Me dices, estoy hablando del tratado de la justa guerra contra los indios. No, pues sí se pasaron de roscas. Es decir, no podemos echar a todos. Segunda, los indígenas no eran unas hermanas de la caridad, o sea, esto de que es esa el es la indígena historia que nos presentan y como llegan todos. pobrecitos indígenas. No, hombre, pero son Te daba terror. son una belleza de sapiencia, guerreros, Pero sí, dignos. ¿Por qué dignos. los vapulean? Y se como la pobrecitos. rifan brutales. Algunos duran en guerra más de 300 años. Es decir, aguantan, y vara. aguantan. La guerra en el norte contra los indígenas para tratar de meter Contención. contención y ahora sí que apropiarse del territorio norteño, termina en la época de Don Porfirio, en la época de la Revolución. Es decir, si ustedes ven, los yaquis están en guerra todavía en el siglo XX. La guerra apache terminó en el Los siglo Sioux, XX. todos. Ellos seguían en guerra. Pero Entonces- pensamos que esta guerra es aquí en la Ciudad de México. No, es decir, pues eso no es no es cierto. un asunto centralista. Ahora, esta guerra de la Ciudad de México la podríamos entender no solo como una conquista, sino como un ajuste de cuentas. Es ¿Por qué? decir, son estos grupos indígenas dominados por la ciudad central, por Tenochtitlan, que se levantan en armas y vienen y te le dan en la maraca. Es decir, Cortés no llega solo. Los que conquistan el norte no son los españoles, son los españoles y los aliados tlaxcaltecas y los aliados indígenas. Por eso llegas a Monterrey y hay una plaza de los tlaxcaltecas, y llegas a Saltillo y hay una plaza de los tlaxcaltecas. Bueno, no me acuerdo si hay otras, pero debe de haber legión. Las plazas de los tlaxcaltecas es por los soldados indígenas que acompañaban a estos gustosos y se enfrentaron a los otros indígenas. Pues claro. Es decir, si tú me dices, los No, no, es que españoles por eso eran unos el gandallas, pobretear, no. pues, no, pues sí, eso no. habían algunos que se pasaron de roscas. Nuño de Guzmán, si era así como para no invitarlo a cenar, pues, o sea, ¿lo Queda invitas? No, gracias, hay que se quede en su casa. Pero había otros que eran inteligentísimos, divertidísimos. Y lo mismo de este Y lado. lo Había mismo, unos bárbaros. unos salvajos que tú dices, Unos oiga, salvajes. no, ni a la esquina. Ahora, Pero entonces, la historia, esta historia poca gente lo sabe porque nos quedamos con la historia de los murales de Diego exacto, Rivera. nosotros seguimos viendo murales. Seguimos pensando que los gachupines son malos, que la iglesia es mala, etcétera, etcétera. Que nos robaron el oro. El oro y que no nada nos más dejaron nada. nos dejaron en calzones. Y luego Y llega nos alguien. mataron a todos. No, quedas vivo pero jodido. Entonces llega Ah. alguien y te salva. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Ven cómo no todo es lo que parece? Esto es historia registrada, ¿eh? No, Sí, no hay nada de Amentis, pues. No hay nada de Amentis. Incluyendo la hija del marqués de Polanco. que se caía de... En fin, pausa, volvemos. Incluyendo la hija. Ah, hijo, no, este es digno de otro programa. Lo que pasa es que... Ay, bueno. A ver si al final nos da tiempo de Sí. compartir esto. José Luis Trueba, estamos en el tema de... ¿Con qué historia en relación a la conquista nos hemos quedado? quedamos. Porque ¿Cuál es la gran mentira? la gran mentira es, llegan los españoles, toman Tenochtitlan y sufrimos enormidades. Falso. Los tlaxcaltecas reclaman títulos nobiliarios, la nobleza azteca reclama títulos nobiliarios y los caciques siguen siendo señores. Y reciben confirmación de títulos por parte de los reyes de España.
Incluso si tú revisas la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, es una justificación para que Felipe II afloje ahí un título nobiliario. Y volteas y todo el mundo está pidiendo sus títulos y se los regresan. Es decir, el pobre indígena no existe. Incluso cuando hablan de la República de Españoles y de los indios, es una medida idéntica a la de los gobiernos proteccionistas. Crean una ciudad aparte para los indígenas que no pagan tributo, donde no van a ser corrompidos por los españoles, que son de lo peor. Esa historia nosotros la venimos repitiendo, pero choca con la realidad, porque ¿cuál conquista? La conquista del norte es una película absolutamente diferente de la de Tenochtitlan. Absolutamente diferente. Es una película que va a durar 300 años. Y no hay modo de hacerlo fácil. Incluso cómo se le mira a estos indígenas, se les mira con gran terror. Una idea te la da el libro de Andrés Pérez de Rivas, que es quizá de los primeros que se escriben sobre la conquista del norte. Pérez de Rivas también era jesuita, y él llega hasta Sinaloa. Y en Sinaloa escribe, bueno, cuando regresa a España a dar cuentas, escribe los triunfos de nuestra santa fe entre la gente más bárbara del orbe. Es decir, aquello sí estaba de la riata. No, éramos aquí una cosita de... No. Pobrecitos, sumisos. Pobrecitos, era una lucha brutal. En el sur, la lucha tampoco termina. La lucha para dominar a los mayas todavía está empezando la revolución y Victoriano Huerta se regresa. Es decir, son también 300 años de resistencia. Pero a ver, entonces, mantener a los indígenas, por decirlo así, sometidos bajo el yugo español, sí, o clerical, históricamente, o clerical, que eso no es cierto. No es tan cierto. No sucedió, pero hacer creer que sí. ¿Cómo coloca a los indígenas? ¿En dónde coloca a esa raza? Eso te permite crear una razón arrogante. Una razón arrogante que el poder dice, yo estoy aquí para salvarlos. No creas que me estoy refiriendo al López Obrador, me estoy refiriendo a una historia larga. No, sí. ¿Puedo compartir algo? No, tú comparte lo que quieras. Les voy a compartir 45 segundos de la conferencia mañanera de hoy. 45 nada más. Tiene que ver con esto, ¿eh? Sí, va. Su alimento. Sí, Voy. La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo. La justicia. O sea, los pobres son animalitos mascotas. Son animalitos mascotas. Pero para que tú seas animalito mascota, tienes que reconocerte en una historia de derrota. Mientras más derrotado estés, más animalito, más mascota, y hasta te van a dar de comer. Él dijo, yo no sé. Ay, qué pena. Pero nota algo, es un animalito que no habla. Es un animalito mudo. Así dijo él, yo no. Dijo López Obrador. Este animalito mudo no tiene voz porque tú hablas por él. No tiene voz porque tú sabes lo que quiere. Ya lo dijo, es una mascota. Claro. Pero hay que alimentarlo porque él solito no puede conseguirse nada. Y entonces, si lo enseñas a conseguirse, eres neoliberal. Claro. Y entonces viene el paternalismo. Entonces, ¿cuál es el paternalismo? Es lo que está diciendo. Es lo que él está diciendo, pero es un paternalismo muy, muy triste porque te va a cobrar la sujeción. Te quiero jodido siempre para que siempre me beses la mano. Exacto. Porque si no hay jodidos, ¿quién va a mandar? El problema cuando no hay jodidos es que nos da por mandar a todos. Y entonces se inventa la democracia de a de veras. El problema es esa historia, incluso él la traiciona.
Porque lo que les está diciendo en ese discurso, en la homilía de hoy en la mañana, tiene que ver justo con una contradicción de él. Si le exige a los españoles y a la corona española y al Papa que pidan perdón, yo le exigiría a él que les pidiera perdón porque solo los va a alimentar, porque solo son una mascota y sobre todo porque no les va a dar la oportunidad de ser algo más que una mascota. Es decir, son tan jodidos como aquel. Yo no disculparme, yo normalmente no me disculpo como ando por el mundo como chivo en cristalería, no tengo problemas. Pero si él exige disculpas, las mascotas también se merecen una. Yo no soy mascota, pues, o sea, yo sí sé trabajar, yo no tengo subsidios, es decir, tengo todos los defectos. Declaración. Es atroz. Pero es justo esta historia que repetimos. Es, de verdad, es de las peores cosas que yo he escuchado en mi vida. O sea, si tú te diriges así a alguien pobre, es una ofensa es atroz. indigno, es una ofensa brutal, es llevarlo al grado, lo está diciendo, de mascota. De mascota. Pero esa es la razón arrogante. Para que te mueva la cola, ¿no? En el mejor de los casos. No, es brutal, de verdad. Ahora, esta razón arrogante funciona, además de porque necesita que haya un jodido al que va a reivindicar, necesita la razón arrogante un ninguneo constante. Es decir, ellos, los pobres, son mascotas. Pero los que no son mascotas y me critican son las ternuritas, son los neoliberales y los descarto. Son los fifí. Son los fifís. Lo cual no tiene nada de mal, yo no llego a fifí, brincos diera yo Entonces, por ser fifís. Estos discursos han pasado en otras ocasiones en la muchas historia ocasiones, de México y del mundo. México y del mundo. Y el único problema es que siempre han terminado mal. Cuando Hitler pidió terminar con la puñalada que por la espalda habían dado los judíos, ¿para qué les cuento? Cuando los dirigentes soviéticos dijeron hay que acabar con los revolucionarios y salvar a este pueblo, a nuestras mascotitas, ¿para qué les cuento? Cuando a Mao le dio por la revolución cultural china, ¿para qué les cuento? Cuando a Pol Pot llegó a la conclusión que había que recuperar nuestras tradiciones, ¿para qué te cuento? Y ahí se les olvida algo. Todos ellos creen que hay una tradición que se debe de respetar. Mi duda es, ¿de verdad las tradiciones valen la pena? Por ejemplo, ¿vale la pena conservar la tradición del machismo? ¿Vale la pena conservar la tradición del autoritarismo? ¿Vale la pena conservar la tradición de los sacrificios humanos? Digo, ¿vale la pena conservarlas todas? Algunas yo estoy a favor, por ejemplo, el mole me parece una tradición defendible a capa y espada. Pero no todas. No un sacrificio humano, ¿no? O el machismo, o el autoritarismo, o el ninguneo, o no me vais a apuntar cuántas hay que no, a esas se me ocurrieron ahorita. Esas deberíamos de quitarlas. Esas las tenemos que quitar. Y justamente ese quitar las tradiciones pasa por releer nuestra historia. Fíjate que a mí me poncha enormemente esta declaración mañanera. Porque muchos de los que votaron por él, votaron por justamente, entre otras cosas, tener un cambio y poder sacar también en ese cambio a esos 40 y tantos millones de pobres de la condición terrible que viven. Mientras un sexenio pasado echaba pisos de concreto para decir que ya había sacado a 3 millones de pobres de la pobreza sin hacerlo, pues hoy me enfrento a que son mascotas. Y son como un animalito. Al que hay que darle de comer. Que hay que darle de comer porque, pues, pobre animalito. Sí siente, pero no piensa para poder conseguir lo propio. Y eso de verdad, en mi México, y no es un tema nacionalista, es un tema de dignidad. ¿De humanidad? De humanidad, de conocer y ver mucha de esa pobreza. Es un golpe en el estómago que se te ve el aire. Sí. Pero bien merecidos nos lo tenemos.
Porque mientras sigamos siendo este país que alaba al jodidismo, no tenemos salida. Es decir, los indígenas son pobres y han sufrido, las mujeres son pobres y han sufrido, los pobres son pobres y han sufrido, los etcétera. Ve el cine mexicano, es este canto al jodidismo, ve todos los discursos indigenistas y tú dices, oigan, jóvenes, ¿qué tal que...? No, es que... sí. Ahí que creo que, hacemos otra fíjate, cosa? Trueba, es tan profundo este tema que ahí está el por qué siempre vamos a permanecer jodidos. ¡Ah, claro! ¿Por qué no hay una chispa, pues, No, porque- que digas, siempre vamos a ser derrotados, siempre Por vamos a ser... supuesto. Mascotita. Piénsalo. Tu historia es una derrota incesante. No hay una vez que ganes. Perdiste como indígena, te excomulgaron los españoles, llegaron los malos gringos, llegaron los imagínate, malos mexicanos. y los franceses. Y todo el mundo llega. Y le dimos en toda la madre, pero no Claro. importa, eso Y no cada trasciende. vez que perdemos, viene un nuevo profeta. Es decir, viene un profeta de traje negro y pelos, así pelitos a los lados blancos, luego viene otro con paliacate, luego viene otro que es indígena vestido de frac, luego viene otro de piochita, luego viene uno panzón y que habla como Pedro Armendáriz, y así te la vas llevando. Siempre hay un profeta, un nuevo salvador. Y es un pueblo que está condenado a ir en busca de la tierra prometida. Y lo interesante es que cuando él va en busca de la tierra prometida, se nos olvida algo muy elemental. La tierra prometida está en mi casa. Mira, me explico. Yo en mi recámara puedo construir el paraíso entre 4 paredes con mi esposa. Y si puedo lograr eso, quiere decir que en mi casa yo puedo lograr construir cómo comer, cómo tener una vida digna y cómo agarrar un pan y que no te sepa comida de mascota, a que no te sepa corrupción, que te sepa bendición. Ese pan milagroso, yo creo que está al alcance de cualquiera. Yo. Claro, es Y que eso no es digno. pido que me den subsidio, pido que me Oportunidad. dejen comer en paz, Oportunidad. que me dejen sembrar mi tierra, que me dejen pensar, que me dejen ser libre. Ese es el secreto. No que hay un paraíso más adelante. El paraíso está en tu casa. Es delicadísimo esto, En tu de casa verdad. y no eres mascota. Bueno, yo no. No, imagínate. Zafo. No, pero no. Pienso en tanta gente que he conocido en mi camino, Claro. en todo mi país, en todos los estados de la República, que digo que de ninguna manera. Eso es gente digna, es gente que necesita una oportunidad, es gente que ¿por qué siempre va a tener que ser pisoteada, derrotada, Incluso, como territorio meado, ¿no? Claro. Incluso, Pues mira, no. te pongo un ejemplo que te da una idea de cuán chichos son. Ve el caso de los huicholes. Los huicholes son tan chichos que se burlan de los que llegan a verlos como huicholes. Sí es cierto. O sea, hay toda una artesanía huichola Sí es cierto. hecha para el Es turista una joya. que no tiene que ver con Sí, los huicholes. Que no tiene que ver los jaguares, ¿no? Entonces Que tú eso los queda ves y claro. dices, mire, Ay, es son una inmensos. joya, caray. Pero ellos lo Son tienen bien muy fregones. claro. Pero no crees que son los huicholes. Te vas a ver la Semana Santa de los Coras y hacen una Semana Santa turística acá. Y Sí, son tienen muy claro. tacaños. Es decir, no, el indígena jodido es un invento del régimen. No estoy diciendo que no tengan problemas, pero creo que son bastante más abusados de lo que pensamos. hombre. Son bastante más creativos de lo que imaginamos. Y en términos generales son bastante riatas. Digo, perdón por Son un muy término sabios, tan no, preciso, no, pero... son muy- tú no puedes, o sea, a ver, ¿qué es un pobre como para hacer una declaración así? ¿Quién es un pobre para hacer una declaración así como lo que acabamos de Es escuchar? el que él inventa, como el que está en el mural. Ve a los murales de la SEP y allí está el pobre esperando a que llegue alguien para regalarle algo y que pueda sobrevivir. De nueva cuenta, el régimen va para atrás. Es decir, nos vuelve en el pasado, nos vuelve un pasado que pensábamos que ya se había quedado atrás. No, Es decir, es cuando Vasconcelos dice que hay que acabar con la indiada porque lo que hace falta es español, etcétera, etcétera. Estamos volviendo a eso. Aunque declaremos que pedimos, que nos exigimos perdón.
@trueba_lara. Gracias, José Luis. Gracias, Órale. de verdad. Hoy para mí este audio sí fue como Estuvo fuerte. muy fuerte, muy fuerte y hay que digerirlo, ¿eh? Sí, no, hay que pensarlo con calma. Sí, no, esto no puede como, ya es otra, y es otra, y es otra. No. Este audio me parece de lo más delicado que yo he escuchado en los últimos tiempos. Sin duda, ¿eh? Gracias, José Luis Trueba. Hombre, Próximo viernes. Próximo viernes vamos a hablar Hay que de conocer la masones. historia. Vamos a hablar de masones. Come curas, satánicos y come niños. Hijo. Bueno, ya ves que sí dicen que son los masones. No. Yo qué culpa tengo. Y aparte hacen pactos con el diablo. No es cierto, No, puro pues que- claro que no, pero déjame jalar audiencia para el bueno. viernes. O sea, yo tengo que hacer algo para que el viernes esperen por lo menos todo eso. Ya si hay otra cosa, pues ni modo. Ya nos disculpamos. Pero de aquí al viernes promovamos a los masones como seres satánicos. Órale. Pausa, regresamos. Qué maravilla. Rafael Contreras de Veracruz nos felicita. Qué programón, Fer. Estela Pérez de Guadalajara. Es un gusto poder escuchar un programa de radio así en México. ¿Qué tal, mi querido Rafael Polán? Mi queridísima Fernanda. Recién aterrizado, bienvenido. ¿Cómo estás? Recién ¿Cómo te aterrizado fue? y ya me voy. ¿Y ya te vuelves a ir? Sí. Oye, seguidísimo el viaje que tuviste en redes, Mucho. en los hilos de Polán, en tu Twitter, en tu Instagram, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mucho. Un exitazo. Eres un exitazo. No, hombre, muchas gracias. No, de verdad. De Me verdad. te lo sorprendió digo. mucho, porque la gente terminaba el programa y me decían, no, ¿por qué? ¿Por qué Sí, ¿por no qué se puedes? acabó? ¿Por qué? Oye, a ver, antes de seguir, te quiero hacer una pregunta indecorosa. Espérame, tú. Espérame. ¿Me darías una mordida, Fernanda, familiar? Sí, ¿O una lamida? mordida. Mira lo que me encontré en París. No, un chocolate Polán. ¿Qué tal? ¿Cómo crees? Y ahorita le digo a tu productora, A oye, ¿me ver. darías una mordida? Lo que me dio fue una cachetada por ridículo. Ay, yo qué tal le dije que sí. Ay, dice chocolate Polain ¿Ah? francés de 1848, Está... fabriqué en France. El buen chocolate de todas las regiones. ¿Qué tal? Ahí nos dices. ¿A qué cepo? ¿Es para mí? Hombre. ¿Sí? Ay, muchas gracias. No. Empezaran los disturbios en Champs-Élysées y... ¿Te tocaron? Un día después fueron. Un día después. Gracias por acordarte de mí. No, hombre. Gracias. Y tu Cu- condenada cuéntanos. piedrita no la traigo, pero bueno, a ver. No, a ver, cuéntanos. ¿Qué viviste? ¿Cómo te fue? Pues, Cuéntanos. Mira, quiero Gracias. contarles. Fíjate que ahorita que está el tema de México, de España, tú sabes que mucha gente fue siguiendo el viaje. Y mucha gente cuando yo iba publicando en Instagram lo que estaba viviendo. Entonces, si hoy iba a un museo, les contaba el recorrido en el museo. Yo lo que quiero es que la gente que ya Viva fue... contigo el viaje. Exacto. Claro. Que ya fue o que no han ido y quieren ir algún día. O que a lo mejor no van a poder ir porque, no sé, a lo mejor no tienen la suficiente vacación, no sé. Sí. No sé. Me despertaba y yo empezaba a grabar. Hombre, no todo, pero sí ponía, a ver, la entrada al museo es así, llegas y ves esta obra, les contaba, les explicaba, contando historias de todas las ciudades. Y la gente pues sabía en dónde estaba. Y hay mucha gente de España, de Latinoamérica que me sigue. Y fui con un español, ¿no? Que me dijo, oye, ¿me puedo unir a un recorrido? Hombre, vente. Y a mí se me ocurrió preguntarle qué opinión tienen de los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan? A este español que iba contigo. A este español. Y me dijo, fíjate, es muy curioso porque nosotros tenemos la idea de que lo que es español no es bien hecho, ¿no? Como que, y es como que no es muy bueno, porque somos medio flojos, porque, ¿sabes? Lo alemán es mejor, fue la palabra que él me dijo, ¿no? Le dije, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque nosotros pensamos lo mismo. O sea, de pronto como que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano. Entonces me dice, qué chistoso porque nosotros los vemos como gente trabajadora, como gente bien honesta, muy alegre. En general Latinoamérica tiene sus problemas. Pero siempre tenemos como la opinión de que el mexicano es como muy alegre, muy trabajador, nunca hizo como una mala referencia, ¿no? Entonces
Le he venido pensando mucho eso, ¿no? Ahora que regreso y veo que está el tema de querernos Pues es como que enfrentar. Es polarizar, exacto, Sí. porque pues no se vale. Somos al cabo seres humanos. Y pues nada, Y todos queremos lo mismo, ¿eh? Sí. Todos queremos lo mismo, todos queremos estar sanos, estar en familia, ser queridos, tener oportunidad de trabajo, mantener nuestra salud, en fin, queremos lo mismo. Aquí y allá. ¡Claro! Sí, sí. No, y bueno, antes como de empezar el tema, sí se me hizo como curioso mencionar que me pasaron muchas cosas, pero A ver, esta en especial. vamos a concentrarnos unos 4 o 5 minutos Órale. en tu viaje. A ver. Y la próxima semana nos cuentas de la tumba de Alejandro, o de una vez dónde quedó. ¿Por qué no mejor? Porque estás en Japón. Voy a estar en Japón. No, mejor entonces te cuento de acabamos una la vez. tumba de Alejandro Órale, Magno. rápido. Sí, sí, sí. Ya, porque ya van 3 semanas que se las Sí, sí, prometo. sí. A ver, ahí va. Sí. Rápidamente y regresamos con el viaje. A ver, yo les había dicho la semana pasada, ya no vamos a retomar todo lo que pasó. Ahí están los podcasts. Si quieres, Sí, al claro, rato por pongo la supuesto. liga para, si no los escucharon, Por favor. ahí, hecho. La última batalla de Alejandro Magno, el rey Poros de la India. Sus generales lo fueron siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Este señor llega con una elefantería, se enfrenta a él y matan al caballo de Alejandro, Bucéfalo, que ya contamos la historia de Bucéfalo. Y Alejandro, cuando conquista la India, el rey Poros, por cierto, fue tan buen enemigo que Alejandro le dijo: tú tienes que seguir siendo el rey, porque eres un buen rival. Y le dijo a sus generales: oigan, hay un lugar que se llama China. ¿Qué les parece? Y sus generales le dijeron: oye, vamos ya. Así nos las has aplicado 10 años. Ya conquistamos todo el mundo. Ya, o sea, hay que volver a casa. Y Alejandro dijo: bueno. Pero Alejandro, en lugar de regresar en barco, como ¿no? Él siempre combatía en primera línea, comía con ellos, dormía con ellos y regresó con ellos. Y un día después de un banquete se empezó a sentir mal. La teoría, porque hay muchas teorías en torno a la vida de Alejandro Magno, la más difundida, porque no hay un veneno que actúe como los síntomas que tuvo Alejandro, es que lo picó un mosquito. A los 32 años, Alejandro, después de haber conquistado el mundo, se murió porque lo picó un mosquito. ¿Qué, Rafael? ¿Qué? Lo único que hizo mal ese hombre en toda su vida fue morirse. Es como un amigo que tiene una gran cicatriz que es una tontería. Y le digo, di que te mordió un tiburón. O sea, ¿En cuenta serio? algo como muy elevado, ¿no? En función de tu cicatriz. Se murió de un piquete de mosca. Sí. Ahora, hay El teorías gran que dicen conquistador. que lo envenenaron, ¿eh? Pero no hay un veneno que actúe con los síntomas que él tenía. Y en cambio, me parece que la fiebre del Nilo sí es muy parecido a cómo él murió. Entonces, bueno, el punto es que se muere. Sus generales se pelean con todo, se roban su cuerpo. Y todo termina en que uno de ellos, Ptolomeo, se lo lleva a Egipto. Y ahí lo pone en Memphis. Después el hijo de Ptolomeo lo pone en Alejandría, en un sarcófago de oro lujosísimo. Y Fernanda, hacían peregrinaciones para ver el cuerpo de Alejandro, porque era como ver, guardando las proporciones, quedamos cuando empezamos este relato que íbamos a dejar religión de lado para que nadie se ofendiera. Era como ir a ver el Santo Sepulcro, el Vaticano y la tumba de Napoleón, todo en uno. Porque Alejandro era un faraón. O sea, Alejandro era un dios. Y Alejandro ¿Querían era el ver el mejor cuerpo? general. O sea, eran peregrinaciones para ver el cuerpo de Alejandro Magno como no te imaginas. Julio César lo vio. Calígula se robó, cuando era niño, su papá lo llevó a ver el cuerpo de Alejandro Magno y se robó la coraza de su armadura. Calígula. ¿Cómo? El La emperador. coraza. Sí, o sea, estaba ahí expuesta y el tipo se la llevó. Julio César le rompió la nariz. Estaba tan emocionado que le dio un beso. Augusto, cuando lo fue a ver, le dijeron: te vamos a mostrar los cuerpos de los faraones, Ptolomeos. Y él dijo: no, yo no vengo a ver muertos, vengo a ver al rey. O sea, el cuerpo de Alejandro Magno era un lugar de peregrinación. Hasta que aparece la iglesia, empiezan los saqueos, empieza a prohibir el culto a lo pagano. La momia eventualmente funden, es momia porque fue faraón de Egipto, funden el sarcófago de oro, uno de los Ptolomeos, Ptolomeo 9, funde el sarcófago de oro, lo pone en uno de cristal porque había una crisis económica, y ahí sobrevive un tiempo la momia. Y en resumen, para terminar, La momia, fíjate nada más. un día la momia desaparece y porque llegan unos comerciantes de Venecia, entran, ¿no? La momia estuvo expuesta en un lugar público porque en el 300... Oye, ¿no es insalubre? Parece una pregunta tonta, pero ¿no es insalubre una momia expuesta al público? No, porque le quitan... A ver, te voy a contar rápido el proceso de momificación. Ah, ya. Te sacan todo, o sea, te meten un gancho por la nariz, te licuan, te quitan, Bueno, te sacan las no la vísceras. podemos ahorrar. O sea, te O sea, te es sacan todo, pues, te inyectan ahí unas cosas. Es que físicamente se metió el gancho por la nariz, se sacó todo. ¿Qué pasó, Polán? Rafael, Mete el dedo por la gobiérnate. frontera. No, bueno, el punto es que... Pero entonces,
no es un tema. No es insalubre. Estaba ahí expuesto el cuerpo, no estaba putrefacto, estaba bien, pues. Sí, la conservado. momia. Embalsamada. Exacto, estaba embalsamado. Muy bien, Fernanda. Gracias. Y pues, desapareció la momia y unos mercaderes de pronto un día llegan a Venecia y dicen, tenemos la momia del apóstol San Marcos. Entonces la gente dice, oye, momento, espérame, el apóstol San Marcos se murió quemado. Esto no puede ser. ¿Cómo? Ahí veneraban a San Teodoro. Si han ido a San Marcos, perdóname, a Venecia, todo gira en torno a San Marcos, ¿eh? La plaza se llama San Marcos, la basílica es de San Marcos. Todo Venecia está construido en torno al apóstol San Marcos porque un día apareció la momia. Entonces la gente dice, oigan, ¿cómo puede aparecer la momia si el apóstol se murió quemado? Una lluvia mágica lo salvó y nos trajo el cuerpo, fue obra de Dios. Y entonces... Oye, estás como los murales de Diego Rivera, carajo, de la conquista. ¡Qué horror! La cosa está de bien la clara. manga se sacaron así la información. La cosa está bien clara. Les han pedido 1000 veces, déjenos hacerle un estudio a la momia para saber si eso no es. Y con eso se arregla todo. La iglesia dijo, nosotros le hacemos nuestros propios estudios. El ayuntamiento de Venecia dijo, nosotros le hacemos nuestros propios estudios. Y dijeron al final, sí es. Tengan fe, sí es San Marcos. Una lluvia cristalina Lo salvó de un fuego porque murió quemado. de partículas neonatales. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que fueron siguiendo esta historia, el cuerpo de Alejandro... Hay muchas teorías, ¿eh? Unas que está en Anfípolis, unas que se acaba de encontrar un sarcófago. Es el santo grial de la arqueología, ¿eh? ¿Dónde está el cuerpo de Alejandro Magno? Bueno, se lo han buscado Pero, todos. ¿no es San Marcos? Yo digo que no. Yo digo que no. Entonces, O sea, yo creo o sea, que... sí se recobró el cuerpo del ahí- polen que volaba de una flor a otra. Ahí ¿cómo? está el cuerpo. Ahí hay una momia. O sea, uno cuando entra a la Pero catedral ¿quién de es San esa Marcos... momia? Pues si el otro murió quemado. Y por cierto, te cobran, ¿eh? Por acercarte a la momia. No la puedes ver, no puedes... te cobran por acercarte donde está enterrado el apóstol y te dicen, ahí está dentro. Te cobran 2 euros. La Como entrada... el padre Quino en Magdalena de Quino. Ajá. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Nada más que ahí no te cobran, es gratis. No, acá hay- Deberían de cobrar. Pues sí. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que la momia de la... Mira, es un asunto de fe, Fernanda. Sí, Si queda tú- claro. Cada quien, ¿no? Si tú No, que- estás oye, ahí bueno, frente pues no al nos vamos cuerpo a meter en eso. del apóstol y ya está perfecto, ¿no? Que te esté escuchando ahorita. En Instagram, como Rafa Poulain. Y ahí voy subiendo videitos, curiosidades, notas. Y en Twitter, pues estas historias que tú descubriste, que leíste un día y te las trajiste acá. Ahí estoy como @Rafael Poulain. Y ahí cuento una historia cada noche. ¿Cómo qué nos vas a contar de Japón? ¿Cómo qué se te antoja compartir para que estemos esperando así? Eso, ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. Ajá. Los japoneses Las son así. geishas. Las geishas, podemos hablar de las geishas. Lo que esté viviendo allá, lo que comamos, todo eso se los voy contando. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuándo vuelves, campeón? Bueno, por lo pronto Pues como en un hablarás mes. los viernes. Pero los viernes voy a estar llamando. Prometido. ¿Y qué será? ¿Unas 4 semanas? ¿3, 2, semanas. 1? ¿En serio? 3 semanas me voy. Pero me voy a estar reportando. Viajero, este es Ya tu sé. espacio. Muchas Este gracias, es tu Fer. espacio. Gracias a ti. @Rafael Poulain. 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 Gracias. Pausa, volvemos. Gypsy Kings. QTF. Qué delicia. Gypsy Kings es, pero espérenme. Andrés Reyes by Gypsy King, que es otra cosa. Mario Reyes, qué gusto saludarte. Andrés Reyes, gracias, qué gusto estar aquí. Y Chico Castillo, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Saludos. gracias. ¿Hace cuánto no venían a México? Hay como 20 años atrás que no venimos. ¿20 años? ¿Por qué nos dejaron tanto tiempo? Porque estamos mucho de gira y estaba grabando también el nuevo disco y pensamos mucho en México a regresar aquí, mucho. Y ahora estamos aquí. Mañana, Y no quitamos más. mañana en la Arena México. Exactamente. Vamos a tocar la Arena en México con un gran placer por hacer la fiesta con alegría. Esta mezcla de sonido es
es una delicia, ¿no? Es entre el pop, pero rumba, pero flamenco, pero ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron, chico? La fusión. Estamos fusionando la música de Andrés, de Mario, la mía. Fusionando la música gypsy con otras músicas, con sonidos orientales, con otros instrumentos. Ahí vamos, algo nuevo. La canción que los catapulta, que los manda así, como de esta que lanzas así, ¡fua! Y se van al universo y se vuelven exitosísimos. Es bamboleo, Andrés, ¿no? Bamboleo, Yobi también, los clásicos. Sí. Volare, a mi manera. 40 semanas, número 1 en el top americano. ¿Cuándo se dieron cuenta, André, que eran famosos? En serio, ¿cuándo dijeron? Sí. ¿Cuándo dijeron? ¿Con qué canción? ¿En qué momento? Con bamboleo, Yobi. Porque Volare venga un poquito más tarde, con una proposición de una película que se llama Vanilla Fraise en francés. Bueno, no sé qué decir porque la creemos y la vivimos, la música. Y no sabemos que va a estar un gran éxito, ¿no? Del mundo. No lo esperaban así. Sin pensar que era un gran éxito, ¿no? Exactamente, Porque no lo sabían. La música es familiar. ¿Qué hace? Desde tu perspectiva, Mario, ¿qué hace de esta canción un gran éxito? Yo pienso que ese ritmo que hay, un ritmo de guitarra que se llama la rumba, que hacen los Gypsy King, ¿no? La familia Reyes y Ballardo. Esta rumba mezclado con nuevos ritmos, esto que pienso que la gente le gustaban. Perdón, pues mi español no es bueno. Oye, es muy bueno, pero porque hablo francés. Yo pienso que... No, muy buen español. Yo creo que fue... Gracias por hablar, ¿no? Gracias por hablar español, qué bueno. Yo creo que fue una moda, ¿no? También, ¿no? Un estilo, algo nuevo. No sé si también la sensualidad. También el sentimiento, sé. El sentimiento. El bamboleo, era mover el cuerpo de otra manera. Era algo nuevo. Era algo nuevo, también era mover el cuerpo de otra forma, era... Sí. No sé, es algo que ha quedado en generaciones, ¿eh? Ha tocado mucha gente, muchas generaciones, como dices. Ha tocado mucha gente en el mundo. Va a ser obligada mañana a tocarla, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más va a haber mañana en la Arena México? Va a haber muchas canciones, bueno, todas las antiguas canciones que ha creado Andrés con sus hermanos y que ahora nosotros hemos entrado en el grupo con él, llevamos 3 años, Mario y yo. Y las nuevas canciones. Tenemos nuevas canciones, vamos a sacar un nuevo disco ahora para el verano o después del verano, que estamos trabajando en ello. Vamos a hacer nuevas canciones en el escenario. Traemos también a la juventud ahora porque queremos darle plaza a los jóvenes. El reto es importante. Importante, claro. A la juventud gypsy, ¿no? Y ahí vamos... Va a ser espectacular mañana. No vamos a quitar pronto, ¿no? Vamos a sí, nosotros... porque tenemos que aprender a los jóvenes. Bueno, la manera y podemos trabajar todavía. ¿No? Normal. Mario no normal. Quiere que dejemos. Nosotros estamos aquí al lado. Podemos seguir siempre. Estamos al lado. Siempre. El día 15 van a estar también en Guadalajara, ¿cuándo? El 12 de julio y luego el 3 empezamos gira por México. Ya en los otros lugares no me acuerdo. Sé que 13, 14, 15 y 16, pero no me acuerdo dónde. ¿Hay sonidos que se prohíben, Andrés Reyes, Chico Castillo, Mario Reyes? ¿Hay sonidos que se prohíben? ¿Que ustedes se prohíben escuchar? No, a nosotros nos gustan todos los sonidos. Imagínate que nosotros nos estaban preguntando el otro día en Estados Unidos, nos estaban preguntando ¿qué pensáis del reggaetón? Y entonces pues nosotros contestemos que pues el reggaetón si le quita la melodía de algunas canciones es sonido gypsy. El compás es gypsy. Compás es gypsy. ¿Cómo es el compás gypsy? A ver, Mario. Es reggaetón igual. Eso, oye, claro que es reggaetón. La rumba, ¿cómo no? Es la rumba. Claro. Es una mezcla de afro gypsy, ¿no? Lo que hicieron, el reggaetón, sí. La base de eso que acaban de hacer, eso es el gypsy siempre. Sí. En base a eso tú compones. Exactamente. Podrían, a ver. ¿Sí se escucha bien? ¿En qué tal, Fernanda? Bamboleo. Eso es gypsy. Sí.
¿Ustedes han llevado los Gypsy a todo el mundo? Estaba a volver loco todo el mundo. 5 continentes. 5. Sí. La planeta. ¿Al planeta entero? Entero. André, ¿no te falta ningún país? Ningún país. ¿De verdad? De verdad. Hacemos 4 veces el tour del mundo. El tour del mundo. ¿Cómo 4 veces? ¿Cómo se dice? 4 veces la vuelta al mundo. La gira del mundo. 4 veces la vuelta al mundo. Ahora estamos dando la vuelta al mundo. Hemos hecho Medio Oriente, Israel, Inglaterra. Estamos aquí, tocando todo la parte. El lunes por la noche estamos en Argentina, en Luna Park. En toda parte. Sí. La América, Australia. el Brasil, Australia, la África, el Japón. Bueno, señores, ¿y dónde han visto a las mujeres más bellas? México. Gracias. Eso mismo ha de decir en todas partes. Esto lo he dicho México. bien, ¿eh? Lo he dicho bien. México. Muy bien. Tranquilo. Muy bien. Muy sensual. Muy bien. Yo los quiero felicitar. Muchas gracias. Me parece que esta mezcla de sonidos, ¿saben qué? Da alegría. Y la alegría hace falta en el mundo. Exactamente. Y entonces verlos a ustedes es un acto alegre. Gracias. Y creo Gracias. que Muchas gracias. van a tener mucho éxito mañana en Ciudad de México. Después se van a Guadalajara. En fin, estaremos muy pendientes de ustedes. Gracias. ¿Cómo se despiden de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué? Vámonos. Mario, cantate algo. Mario, ¿De qué? o sea, Canta. María, Jala. ¿qué María? Mario. ¿Qué pasó? Un amor, Hola. un amor viví, Ole, ole. Olé. llorando y me decía Vamos, Andrés. las palabras de Dios, llorando por ti. Hola, André, ole, ole. Es un amor. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir el cordón. Hola. Ay, para allá vivir junto a ti, Pasó. me enamoré allá de ti. Ole, André, Mario. Ay, sin tus besos yo no puedo vivir el cordón. Os esperamos mañana. ¡Ay, qué bonito! Arróbanos y taguéanos. QTF. Santander, acuérdense, santander.com.mx para consultar términos, las cuestiones legales, condiciones y demás de una promoción en donde si tú abres una cuenta o incrementas tu saldo en 10,000 pesos, te llevas en ese instante un kit de cocina, un refractario en ese momento. Así es que, pues ahí está, santander.com.mx. Nuestra mexicana rifada, Mariana Palova, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Eres parte de los contempladores del cosmos, la reunión astral, ¿te acuerdas allá en la Universidad de California? Bueno, eres una mexicana rifada, ¿cómo te la has rifado por México? Bueno, muchas gracias, pues bueno, tengo una carrera 10 años siendo artista, empecé muy chiquitita, entonces... Pues, ¿qué edad tienes? Tengo 28. ¡Qué bárbaro! Pues, ¿empezaste a qué edad? A los 16 empecé a ser artista. ¿Artista visual, escritora? Sí, soy artista visual, entonces desde los 16 estuve trabajando en lo que es arte digital mezclado con arte plástico, bueno, arte tradicional, y pues he expuesto en todo el mundo, ¿verdad? En Asia, en Europa, pero creo que llegó un punto de mi vida que dije, bueno, ya le dediqué mucha de mi energía y de mi juventud a ser artista, quiero cumplir mi sueño de ser escritora también. Mariana, ¿expusiste en todo el mundo? Sí. Así, ¿a qué edad? O sea, pues empezaste de 16 años, tienes 28, no inventes, a los 20 años andabas ya exponiendo en Asia. Sí, mi primera exposición fue a los 18 en Estados Unidos, en una exposición de Utah, bueno, en el estado de Utah, y
como a los 19 pues di mi primera conferencia en el TEC de Monterrey, entonces he sido siempre muy apasionada. Yo creo que eso también se ha notado mucho en mi trabajo. ¿Qué les gusta de tu arte? Antes de irnos al tema de la escritura, ¿qué les ha gustado de tu arte? Es muy fantástico en el sentido de que no me voy nunca por lo realista, tiendo a hacer muchas metáforas, mucho simbolismo, mucha magia, entonces mi trabajo se puede no comparar, pero es como del estilo de Remedios Varo, Leonora Carrington, pues soy de la generación que somos sus herederos, ¿no? En cuanto al ocultismo de las obras, el simbolismo, la alquimia, y todo está plasmado ahí. Creo que eso ha llamado mucho la atención y mi trabajo simbólico ha sido equiparado con el color que manejo, entonces digamos que de ahí viene todo. Mariana Palova, con razón escribiste lo que escribiste, porque se le llama fantasía urbana, ¿no? Sí. Es una saga increíble, ¿no? La Nación de las Bestias. Tú te encargaste de publicarlo. Sí. Fuiste independiente, ¿no? ¿Cómo das creación a La Nación de las Bestias? Bueno, pues La Nación de las Bestias es como el caldero donde puse mis 10 años de trabajo artístico mezclados y combinados en un libro, ¿no? A mí me encanta leer, creo que desde niña fui muy solitaria, entonces pues los que pasamos mucho tiempo solos, pues los libros nos ayudan mucho a crecer, a sentirnos acompañados, ¿no? Entonces desde los 11 escribo, pero lo dejé para ser artista. Y la necesidad de crear La Nación de las Bestias fue porque yo leo mucha fantasía juvenil. Entonces no encontraba como la historia que yo quería, los personajes que yo quería, la trama, el nivel de fuerza en la historia que yo necesitaba, y dije, bueno, voy a dejar de leer y voy a empezar a escribir, ¿no? Entonces fue un arranque de pasión y de enojo, porque dije, yo quiero esto y no existe, lo necesito, quiero que exista. Y fue así como nació La Nación de las Bestias. Me parece increíble ese acto de creatividad, ¿no? Si no lo hay, lo creo. Sí. Así. Es eso. Tan sencillo. Sí, Toni Morrison lo dijo por primera vez. Ella, si no lo hay, lo creo. Sí, ella ganó el premio Nobel, una escritora asombrosa afroamericana, y dijo, si tú quieres leer algo, pero no existe, escríbelo, ¿no? Ese proceso de esta arte visual y de ese compendio de tantos años en la saga, que es una maravilla. ¿Tú has soñado esos personajes? Esos personajes, ¿dónde están? Yo te veo sentada ahí, ¿sí? Frente a un micrófono, mexicana rifada. Pero es que ¿de dónde te salen? O sea, ¿cómo creas esos personajes? Pues mira, creo que tengo una imaginación muy vívida y también tengo muchas emociones contenidas, ¿no? Tanto positivas como negativas, miedos, inseguridades o inclusive pasiones o sueños que quiero realizar, ¿no? Entonces mis personajes representan unas facetas de ello, pero también hablan mucho de lo que yo siento respecto al mundo. El libro es muy multicultural, toca mucha diversidad humana en todos los sentidos, y es algo que yo siempre he querido encontrar en un libro, ¿no? Estos personajes nacieron por esa pasión de encontrar esa diversidad, chico más real, un chico no perfecto, un chico con muchos miedos, pero con una necesidad muy grande de una familia, ¿no? De sentir como esos lazos afectivos que ha necesitado toda su vida. Entonces, nacieron como una necesidad emocional para mí. La Nación de las Bestias. ¿El título? Es difícil, ¿eh? Sí. Creo que parte, pues, como el arte, una escultura, en fin, ponerle el título. Es... ¿Cómo resumo en eso qué? ¿Cómo? ¿No? Pues el sí. título. ¿Pasaste por otras opciones? Sí, tuve una primera opción de boceto al principio que se llamaba Sombra y Tótem, pero no realmente no tenía nada de la esencia de lo que buscaba. Lo que buscaba es muy universal porque este libro de La Nación de las Bestias pretende mostrarte una verdad que une a todos los mitos, leyendas y cultos de la humanidad. Pretende mostrarte una conexión fantástica, porque es ficción, es fantasía, pero en una sola cosa mostrarte todo esto, ¿no? O sea, revelarte esa verdad, qué es lo que nos une a nosotros, qué une nuestras creencias en una sola cosa. Entonces, por eso es una nación, pero las bestias es algo que tienen que descubrir en la historia. ¿En dónde está la venta? Te la puedes encontrar en todas las librerías. ¿Cómo va la venta, Mariana? Tiene una semana que salió del horno, entonces es muy pronto todavía para hablar, pero... al menos de forma autopublicada le fue muy bien. Yo creo que su fama fue lo que hizo que Océano decidiera apostar por el libro.
y tiene muchos fans que estaban ansiosos por la republicación y que son muy fieles a la saga desde hace 2 años, entonces esperemos que nos vaya muy bien. No, te va a ir muy bien, por supuesto. No, ¿cómo? No, aquí te felicitan, te mandan abrazos, que eres una picudísima. También tuviste, es que has estado en historia del diseño, maquetación, distribución, todo lo hiciste tú, todo en función de los libros lo has hecho tú. Hoy Océano te apoya, pero empezaste solita. Sí, de hecho la portada es de mi autoría, fue la que se publicó, la que yo hice en ese tiempo y pues bueno, Océano la retomó. Sí, yo estudié diseño gráfico, bueno, empecé a ser artista antes de estudiar diseño, entonces complementé mi carrera con mis conocimientos de marketing y pues ahí está. Mariana Palova, de verdad felicidades. Gracias. Lean La Nación de las Bestias. Vale la pena. ¿Con qué se quedan el día de hoy? Gracias, Mariana. ¿Con qué se van? Pues con la otra historia. Con de la la historia conquista, ¿verdad? ¿no? Sí, es importante saberla. Es importante saber que no fuimos vapuleados. Sí, parte del Y que justamente el espejismo que nos han contado es lo que nos hace siempre parecer agachones. Claro. Y no. Yo me quedo con el audio que escuché por primera vez. No pensé jamás escuchar un audio así de un político, y mucho menos de un presidente de mi país. Me quedé muy impresionada. Que nos van a dar a base de croquetas, ¿no? No, pues que los pobres son animalitos, que son como mascotas. Eso me parece... bueno. Hasta el lunes en punto de la hora. Mañana lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto, buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.